No, que se tiene que ganar. ¿Ya? Cuando se trabaja en construcción, muchachos, todos los productos siempre deben pasar por un tema de control, ¿ya? En todos los ámbitos, ¿ya? Eso lo hacen 3 personas dentro del área de construcción, lo hace oficina técnica, lo hace logística y lo hace control de calidad, ¿ya? Sobre todo en construcciones que son masivas, que son en edificación, ¿ya? En casas el control de producto es mucho más bajo, ya en construcción porque el parámetro es más alto porque las construcciones son más acotadas y más elevadas, ya todo lo que es tipo de puertas, ventanas son totalmente distintas, ya yo les puedo hablar de un tema personal, cierto, yo muchos años que tengo casa en la Chagra San Pedro y tengo un departamento en Santiago. La puerta y la ventana son totalmente distintas, ¿ya? ¿Y por qué? Por el tema de las vibraciones que tienen cada una de las construcciones, ¿ya? Por panel solar. Alto esfuerzo de gas, mucho sacrificio. No todo es la vida es gratis. También la hackeé. Ah, me hackean, a pesar de eso. ¿Ya? En temas de, sobre todo en edificación, para quienes comiencen o tienen la oportunidad de trabajar en construcción de edificación, el control de los productos es mucho más estricto, muchachos, ¿ya? ¿Por qué? Por el tema de los parámetros, sobre todo en el ámbito sísmico, tienen que tener mayor tipo de resistencia, ¿ya? Ventanas, tal como le mencionaba, ventanas, puertas, el tipo de porcelanato también es totalmente distinto, ¿ya? No es el mismo que se instala directamente dentro de una casa, por eso muchos de los departamentos, el tema de la cerámica es muy bajo lo que se utiliza, por eso todo lo que es cocina y baño se llena mucho con muebles, ¿ya? Porque también se ha demostrado que la misma cerámica, a veces puesta algún tipo de vibración, se va quebrando de manera inmediata, ¿ya? ¿Cómo? En los departamentos normalmente se está utilizando más pisos flotantes y en las piezas el tema de las alfombras, ¿ya? Pero también hay un tipo de porcelanato que también es muy parecido al piso flotante, ya que también se utiliza por tema de estética. Y recuerden que hoy día está mucho en la modalidad de dúplex y triplex. No sé si otra persona le ha mencionado ese tipo de construcción, ya que se da mucho para desde Providencia hacia arriba, ¿ya? Son departamentos tal como las Lomas de Manso. Es un departamento que se relaciona en 2 pisos, ¿ya? ¿Cómo que tiene barco? Como los locos. Exacto, ¿ya? Pero se trabaja mucho con lo que son barandas de vidrio. Hoy día en Santiago ya no se trabaja mucho con la estructura metálica. ¿Alguien ha visto los últimos departamentos que se están haciendo con muchas barandas de vidrio hoy día? ¿Ya? Entonces se está trabajando bastante en eso y también debe pasar por un control de calidad por eso mismo, ya no puede ser cualquier tipo de vidrio, debe ser con un tipo de grosor y debe resistir un cierto parámetro, deben pasar algún tipo de prueba, ¿ya? Dentro del área de calidad se trabaja mucho con los parámetros de, igual que un semáforo, ¿ya? La mayoría de acá maneja, ¿cierto? Y todos sabemos qué significan los colores, ¿ya? Cuando yo estoy hablando del color verde, ¿cierto? En tema de control de calidad, me dice que es un proceso a través del cual se puede medir la calidad, compararlas con las normas o especificaciones, pero yo lo puedo hacer visualmente, ¿ya? ¿Cuál es un tipo de ensayo en construcción que yo lo puedo hacer de manera visual o de manera técnica, que no necesito un número, tener un instrumento? La pintura, a simple vista. ¿Ya? ¿Qué más? Terminaciones. ¿Ya? Pero hablemos de, ya, hablamos de productos de la pintura, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Ya? Bien, ¿qué más? Las puertas. Más que las puertas, ¿no son los marcos de las puertas los que tienen que tener mejor tipo de resistencia más que la puerta? Sí. Es el marco, ¿ya?
Por eso les voy dando este tipo de ejemplo, porque tenemos que tener bastante claro en eso, ¿ya? Sobre todo en temas de obra gruesa, todo lo que es marco, tanto para ventanas, ¿cierto? Tanto para terraza, también hay que tener un tipo de control, porque si no la modificación es muy grande, ¿ya? Claro, ustedes le enseñan de que si hay alguna fisura en tipo de cemento en el hormigón, el mortero lo soluciona, pero solamente si hay algún tipo de fisura, cuando yo tengo que hacer la recuperación de un formato, ¿cierto? O de un trozo, el mortero no es tan eficiente, no va a seguir con la misma resistencia del hormigón, ¿ya? Otra de las muestras que tenemos práctica en obra es el cono, muchachos, ¿ya? El cono es el primer parámetro de control de calidad para el hormigón que yo no necesito medirlo con ningún número. Solamente ver, ¿cierto?, la forma y la resistencia y cómo se traslada directamente al mismo cono. Yo puedo indicar si puede pasar entre comillas o no. Las muestras que yo hago después, ¿cierto?, con la empresa que yo contrato me va a dar un parámetro de número según la norma. Ya, y eso vamos a verlo más adelante, pero de manera visual yo voy viéndolo, ¿cierto?, con la pintura, tal como lo dijeron los compañeros, los marcos, ¿ya? Y el tema de soldadura también es un control visual. visual, ¿cierto? Recuerden que hoy el tema de construcción estructural metálico es el boom. ¿Vieron lo que están haciendo de refuerzo en el mall? ¿Saben por qué están haciendo ese tipo de refuerzo? Ustedes que son constructores, ¿alguien ha averiguado por qué están haciendo ese tema? ¿Qué cosa? ¿Ah? Pero la fachada, ¿por qué tuvo ese daño? ¿En el mall? Pero la cuestión del... Cuando está en el taller social que rompieron. Aparte de eso, o si no se lo hubiesen ¿Por qué se está hace mucho hundiendo, tiempo. no? Es por un tema de que se está hundiendo. Están utilizando, para que la gente no sepa, ¿cierto?, el tema de que, claro, la fachada por el tema del estallido social, lo rompieron, todo, pero no era la fachada para que se tenga que reparar con ese tipo de estructura metálica. Ustedes, siendo futuros constructores, ¿lo hubiesen hecho ese tipo de reparación con esa estructura metálica? ¿Con ese grosor? ¿Qué tiene patas de dijera? A ver, yo necesito primero seriedad en la clase y hablar bien, porque después ustedes están a un semestre y afuera les van a empezar a hacer más preguntas, más técnicas de construcción, ese tipo de detalle en verdad es gracioso, pero necesito que sean más serios, muchachos. ¿Ya? No, pero eso ya tiene un problema de que construyó el mall, entonces ya había, y ahí de los mecánicos ayer vienen tratando de reparar ese error, ya que sea... Ese error, a eso es lo que yo voy con los controles de calidad. Los controles de calidad no solamente se hacen al momento en que ingresa el producto. Recuerden que estamos hablando de un producto. El producto cuando se finaliza, cuando se entrega. Pero recuerden que también viene el tema de la postventa y que la constructora o la inmobiliaria sigue siendo responsable de dicha construcción. Por eso hay garantías. Profesora, que hubiera hecho un estudio solo para hacer el mall aquí. Lo mismo que hubiese pasado en el hospital de Melipilla. Se dieron cuenta que cuando lo construyeron vieron la cantidad de agua y eso que tiene un solo es lo subterráneo. mismo que ocurre en el mall, pues si esa cuestión abajo también están constantemente sacando agua. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros analizamos Melipilla, Melipilla proviene de ser un sector rural. Nuestras tierras son rurales, son agrícolas, que se han modificado solamente en papel. Pero en tema estructural siguen siendo las mismas. Por ejemplo, el año pasado, no sé, bueno, yo sé que el director pidió que no lo dijéramos. Yo lo conté de igual manera a mi alumno, así que todos lo saben. Que el auditorio se inundó. Se inundó, pero no fue porque le entró agua por las lluvias, sino fue de abajo, de las mismas napas. Como drenaje de agua lluvia, entonces se dan cuenta que, tal como siempre se ha dicho, la represa de Rapel es artificial, ¿cierto? Se creó, se desvió el agua, pero siempre se ha indicado que va a llegar en un momento que ese caudal va a dejar de existir porque va a volver a su origen natural. Acá ocurre exactamente lo mismo en las viviendas, ¿ya?
siempre las aguas van a buscar su cauce natural. Todos estos sectores eran sectores de chacra, todos estos. ¿Ya? ¿Por qué Aristea todavía sigue teniendo sus empresas, sus plantas? Porque como tenía temas de alimentos, no afectaba en nada la zona de Melipilla. Melipilla se comenzó, su primera población viene allá en la villa Logroño, donde está la Tartal. No sé si alguien ubica, frente al colegio Melipilla. De ahí comienza la población de Melipilla hacia acá. Además, los mismos departamentos que están en la Pudahuel no deberían estar ahí tampoco porque también tienen peligro de derrumbe. Exacto, pero esos departamentos se hicieron, entre comillas, también de una manera rápida para poder levantar Melipilla cuando fue el terremoto del 85. Todos esos departamentos provienen para las personas que tuvieron pérdida de sus viviendas del año 85. Entonces, por eso a veces les digo, muchachos, a veces es súper bueno comenzar a investigar un poco. Ustedes van a ser futuros constructores, tienen que saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor de manera constructiva. ¿Qué pasa con Melipilla? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que con lo que pasa acá en Melipilla se nos va a ir duplicando en Santiago y quizás nos van a servir muchas medidas para poder tomar y eso no vuelva a repetirse. Eso sigue quedando hasta otro nivel con Duoc, ya que no pueden seguir haciendo pisos más para arriba de las carreras. Es directamente por las viviendas habitacionales donde no se le puede dar el tema de la sombra. Yo sé que eso tiene un nombre técnico, a mí siempre se me olvida. Es que creo que también acá por la normativa que existe no se puede construir más de 4 pisos. Por el tema, porque tenemos muchas casas Por el tipo de habitacionales por el terreno. tema de la sombra. Y además ¿Ya? por el tipo de Tienen que terreno. comprar las casas pues. Exactamente, y los dueños saben de que no los van a querer vender. Y no lo van a hacer, nunca lo quisieron hacer en su momento. Dudo que Duoc eleve un poco más el valor de las viviendas. Y que está muy mal ubicado. ¿El Duoc? Recuerden que siempre las habitaciones son por los espacios de terreno que se encuentran. Tú tenés que pensar a futuro que igual el Duoc tiene una institución grande y obviamente tiene necesitar traer más carreras, aparte de que hay un problema con los estacionamientos, entonces te viene a buscar un terreno que fuera más. Claro, tenés que comprar ahí. Bueno. Ya, pero más o menos se va entendiendo el parámetro de cómo voy haciendo el control de calidad, lo que significa liberado. Ya siempre va a ser una revisión visual, ojo muchachos, de cualquier tipo de producto dentro de mi obra. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, algunas de las herramientas que se utilizan. Ensayos de materiales, toma de muestras como el cono, ¿cierto?, donde yo puedo utilizar alguna norma para definir los criterios o las tolerancias. ¿Ya? Por ejemplo, hay muchos videos, ¿cierto? Voy a hablar un poco de TikTok, que a veces donde mis hijas andan con ellos, pero a veces muestran muchos videos de alumnos de arquitectura que van haciendo maquetas y los profesores les van haciendo pruebas distintas. Es para ver el tipo de tolerancia o el criterio de aceptación de un tipo de maqueta para poder proyectarlo hacia afuera, ¿ya? También tenemos la lista de chequeo, los protocolos, ¿ya? Ustedes tienen muchos tipos de protocolos en el ámbito de construcción, muchachos, ¿ya? A veces, nos ha ocurrido con muchas otras generaciones, a veces nos cuesta sacarle el switch a los alumnos cuando les tratamos de enseñar documentación, porque un poco tomándome lo que dijo su compañero delante, dice, es que eso no se lleva a terreno, ¿ya? Muchos de ustedes que vienen, y no todos, pero muchos vienen a estudiar construcción de noche porque trabajan como construcción, pero como mano de obra, ¿ya? Pero en el área administrativa, ustedes, ya jefe de obra hacia arriba, porque tienen que aspirar a eso, porque para eso están estudiando, no para ser supervisores, ¿ya? Desde jefe de obra hacia arriba, porque el supervisor te lo da el tiempo, no te lo da un título. ¿Alguien ha visto algún supervisor con algún tipo de título? Por lo menos yo no. Yo sí. ¿Usted sí? Pero el de la ingeniería es totalmente distinto, ustedes van para allá. Eso es lo que voy. Saquen ese concepto de mano de obra que es el maestro que está afuera. ¿Ya? Ustedes van a trabajar con mucha documentación. Porque para poder demostrar que ese proyecto se ha llevado a cabo según la normativa, hay que hacerlo a través de documentos, muchachos. Son muchos, por eso uno dice, el de oficina técnica pasa todo el día en su oficina.
¿ya? Es por la gran cantidad de documentos que se deben generar, ¿ya? Y tienen que comenzar a pensar de esa forma, ¿ya? Y unos tantos de los documentos son chequeos, lista de chequeos, ensayo, definición de tolerancia, las inspecciones del delito. Ya el delito no va a ir con una hoja y va a realizar una inspección. Todo, tal como yo se lo enseñé con la información documentada, todo documento tiene un formato porque son documentos legales. ¿Ya? Todo debe quedar registrado, por eso el hito es una empresa. No es una persona que yo voy a estudiar para ser hito y voy a irme a trabajar a una empresa, a una constructora. Son empresas que están acreditadas y contratan a personas que tienen esa certificación y lo pueden ejercer. Pero hito es una empresa, muchachos, que también está bajo una norma. Y ellos también trabajan bajo documentación porque son ellos la intervención que tienen dentro del cliente con la persona que está construyendo, sea inmobiliaria o sea constructora. ¿Ya? Acá tenemos algunos de los ejemplos de protocolos y uno de ellos es el control de vaciado del hormigón. ¿Ya? Siempre la construcción, aunque sea casa, de vivienda, ¿cierto? Edificación en altura, o el tema de la calle, siempre hay una persona que está encargada de hacer este tipo de llenado, ¿ya? Por eso hoy en día, de que sean las facturas electrónicas en construcción, está siendo un dolor de cabeza, porque dentro de la factura también tiene una guía de vida de respaldo que yo indicaba a qué hora salió el camión de la planta, a qué hora llegó a mi obra, cuántos metros cúbicos llevaba, ¿ya? Porque un camión mixer es para 7,5 metros cúbicos, pero no siempre los camiones llegan con los 7,5. A veces yo voy pidiendo 5, 5, 5, 6, 4, ¿ya? Va a depender directamente de lo que debo hormigonar, ¿ya? Entonces le voy llenando con cada uno, esto le voy poniendo el número del camión, la salida de la planta, el inicio de la descarga, el inicio de la descarga, ¿ya? ¿Por qué? Porque para yo poder descargar un camión tengo tres tipos de formatos: el capacho, la bomba estacionaria y la bomba telescópica. El capacho es el que no tiene ninguna intervención, yo en ningún momento le he hecho ni cemento ni agua para la lechada. Pero la bomba estacionaria y la bomba telescópica sí yo tengo que hacer un proceso de lechado. No sé si alguien lo ha visto en terreno, ¿ya? Y eso sí va a adulterar mi hormigón en obra. Y eso sí tengo que tener bastante cuidado con la cantidad de lechada que yo voy a utilizar. ¿Ya? Por eso es bastante importante que cuando yo hago el protocolo del hormigón tengo que tener bastante claro a través de qué forma lo voy realizando. A eso le digo, el capacho, que es el más lento, ya es el único que yo no intervengo en el hormigón, ¿ya? Pero sí, uno para nosotros como prevencionistas es el que me ocasiona más accidentes por el culebrón. ¿Sabe? No sé si alguien le ha dicho qué es el culebrón del capacho. ¿Han visto un capacho, cierto? Que es igual que un cono metálico grande. Y abajo trae un tema como de una manguera negra. Es gruesa, es larga, es durísima, ¿ya? Y ese tipo de capacho yo lo pongo con una cuerda, ¿cierto? Que a medida que la grúa lo va moviendo, los concreteros, ¿cómo toman el capacho, cierto? Con la soga. Pero cuando toman la soga y tratan de generar el equilibrio, viene el culebrón y los golpea, y he tenido muchos accidentes de personas que han caído. Porque imagínense, eso viene con por lo menos 0,4, 0,5 metros cúbicos en el aire. Y que una persona trate de hacer el equilibrio con eso y lo golpee la cara. Imagínense la fuerza que tiene. ¿Ya? Pero lo ocupa mucho porque es el que tiene menos intervención, pero a su vez es el más lento. ¿Ya? Porque me muero por lo menos 40, 50 minutos en descargar un camión con ese tipo de sistema. ¿Ya? Entonces, estos son los documentos. Después tenemos la segunda categoría que dice espere, ¿cierto? Que es el amarillo igual
lo mismo que pasa, ¿cierto?, con el semáforo, que cuando yo me voy acercando, voy viendo que voy llegando a eso, me va indicando que debo bajar un poco la velocidad, porque ya no puedo solamente hacer una inspección visual, sino que sí o sí tiene que pasar a través de un estudio o algún parámetro. ¿Ya? ¿Y cuáles pueden ser algunos tipos de los parámetros? Cuando yo te comienzo a tener los documentos técnicos, y acá sí o sí entra el PIE, el plan de ensayo, perdón, el plan de inspección y ensayo, ¿ya? En donde yo debo sí o sí, antes de utilizar algún tipo de producto, debo pasar por algún tipo de alguna evaluación, ¿ya? Por ejemplo, algo como tan básico. Ustedes saben que todo lo que es movimiento de tierra siempre es subcontrato. Nunca una constructora va a tener movimiento de tierra, ¿ya? ¿Qué pasa si al operador de la retro se le pasa la mano y saca más tierra de lo normal? ¿Puedo seguir trabajando en esa área? No, y eso es un área amarilla, ¿ya? Porque debo pasar por un estudio, alguien debe ir a analizar la cantidad de tierra que sacó, compararlo con el plano y qué tanto puede afectar, o debe llegar incluso hasta el calculista y decir, ¿cierto?, ¿cómo se llaman los primeros hormigones? Los primeros cimientos que nos tienen. No sé si se la han dicho. ¿Cómo? En el plantillado de las fundaciones. ¿Cierto? Que tienen son dos nombres técnicos. ¿Ya? A veces ese tipo de extracción de tierra, sea casa, sea edificio, muchachos, cualquier tipo de construcción que sea en tierra, ¿cómo yo lo puedo equilibrar? Un poco con el emplantillado, ¿cierto? O con la fundación. Pero yo no puedo llegar, ¿cierto?, como maestro y decir, sacamos, ¿cierto?, 5 centímetros más de tierra, hacemos 5 centímetros más de hormigón. No puedo realizarlo eso yo de manera. Tiene que pasar con alguna evaluación. Ya tiene que venir algún tipo de ensayo de la tierra, porque no todas las tierras son iguales. ¿Ya? Incluso, y yo estaba en obra, ¿cierto?, que a veces es el calentón de cabeza cuando se encuentran con sectores rocosos y comienzan a sacar bolones. Los bolones es un indicador que se pierde mucha tierra. Porque claro, cuando yo mido, yo pienso que siempre voy a encontrar la piedra chica, que al momento de sacarla no va a generar un desnivel. Pero si encuentro un bolón y lo saco, yo ya estoy generando, ¿cierto?, una excavación mucho más baja. ¿Se va entendiendo un poco el concepto? Siempre van a tener situaciones que van a alterar un poco cómo ustedes van desarrollando un producto dentro de obra y cómo son cada uno de los controles. Por eso, muchachos, la construcción es uno de los rubros más estresantes. ¿Ya? Por la cantidad de factores, de verdad, es por la cantidad de factores que hay que pueden involucrar el cambio de una tarea. Imagínense, movimiento de tierra, llueve, el día perdido completamente. Ya hay un día de atraso. El hormigonado, si llueve, se hormigona igual. Se hormigona igual. Yo solo lloviendo. Sí, yo igual estaba ahí. Yo siempre no tenía mi equipamiento de botas de agua y tenía ese poncho, ni siquiera tenía ese traje de 2 piezas, prefería más tener el poncho porque el agua cae, con el traje de 2 piezas me entraba más agua en las botas que lo que ayudaba. ¿Ya? Pero por eso le digo, hay muchos factores que influyen en el avance de un control de calidad. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Miren, se dan cuenta que el que yo les mostré es mucho más simple y este es con el que yo he trabajado en obra, que tiene muchas más partes de algunas situaciones de las cuales ustedes no van a entender, así que vamos a utilizar el que me pasó el profesor Samuel, ¿ya? Porque dijo que era mucho más básico, ¿cierto? Y que el que había trabajado ustedes, pero que dicen eso de Pero que venga del profesor Samuel lo dudo. ¿Ah? Creo que venga del profesor Samuel lo dudo. Bueno, conmigo por lo menos no. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Cuando comenzamos a ver, ¿cierto? Hacer solamente un criterio o algún tipo de comparación. Esa es una pregunta de prueba. ¿Cuál? Ese padre.
Si no me equivoco, está en verdadero y falso. En planificación del aseguramiento de la calidad, cuando yo necesito hacer la comparación, ¿cierto? Tengo distintos criterios y los cuales los puedo llevar a cabo, ¿cierto? Directamente con la tabla del hormigón. Me imagino que esta tabla ya la han visto en clase con otra asignatura. A ver, usted ya, muchachos, porque cada vez que hablo con ustedes se asustan. ¿Qué es eso? La norma chilena 170, que es del hormigón. Quiero que dice que era verdad, pero. Sí, la pasaba leyendo hormigón, pero no la pero así de pasada. Ya. ¿Cómo pasa? Como consejo, lo mismo que le digo a la alumna de prevención de riesgo. Yo tuve un profesor que siempre me enseñó esto. Nosotros cuando estudiamos vemos muchas leyes, es verdad, y nadie, ni siquiera los abogados aprenden las leyes de memoria. Porque cuando tienen que defender algo se dan cuenta que pescan, ¿cierto?, los libros y comienzan. Ya, porque nuestra memoria es frágil, somos humanos. Pero sí lo que uno debe aprender, no la ley completa, artículo 1, 2, 3, no. Eso, nadie jamás va a poder aprender eso, ¿ya? Pero sí saber de tener alguna orientación que cuando hablo de hormigón, ¿qué norma chilena está relacionada? Que si hablo de trabajo a altura, ¿qué norma chilena está relacionada? Y si voy a hablar con trabajos eléctricos, ¿qué normativa chilena está relacionada con ellos? Eso sí tienen que aprender a tener como referencia. ¿Ya? Ya, siempre tener eso. Si necesita alguna especificación técnica del hormigón, tú descargas las normas, pero ya es mucho más rápido poder descargarla o poder tener acceso a ellas. ¿Ya? Dentro de internet hay todo, pero a la misma vez como que no hay nada, porque hay que aprender a leer. ¿Ya? Por ejemplo, si yo busco normativas chilenas de tierra o decretos supremos de tierra, me van a salir como 30. Pero va a depender de qué tipo de tierra yo necesito hacer la comparación para poder analizar bien el criterio. ¿Ya? Por eso mismo cuando uno compra una vivienda, nos dice si es una tierra agrícola o una tierra, ¿cuánto tiene el otro nombre? ¿Cuál es el nombre técnico del otro? ¿Tierra agrícola o? ¿Parcelación? No, la parcelación es como el sinónimo de lo que es la agrícola. Tienen que saber también esa diferencia. Ojo, la otra vez salió dentro de la televisión, muchachos, que algunos hospitales en Santiago quedaron botados solamente porque los alcaldes fueron mal asesorados en la descripción de las tierras que compraron. Y por eso al momento de empezar a construir, cuando realmente vieron qué tipo de tierra era, no pudieron construir. ¿Ya? El alcalde, ¿con qué se lava las manos? Que él tiene esos departamentos. ¿Y la municipalidad tiene el área de construcción? ¿La tiene o no? Sí la tiene. ¿Ya? Acá hay dos exalumnos que trabajan en la municipalidad. Miguel Quiroz es uno de ellos, como esta señorita, que también es alumno de acá. ¿Ya? Así que por eso le digo, muchachos, que comenzar a ver bastante este tipo de las normativas. No se la aprender de memoria, pero sí saber cuando hablamos de la norma chilena 170, ¿qué hacemos? Referencia. ¿Ya? Y el último, ¿cierto? Es cuando hacemos el tema del rechazo, ¿ya? Cuando yo encuentro que un producto yo ya no puedo, ¿cierto?, utilizarlo para poder ocuparlo. Cuando no cumple con su función. Cuando, ¿qué más puede ser? Cuando presenta manipulación. Manipulación, ¿cierto? Sí. Hay algunos productos, ¿cierto?, que... Cuando lo tomen el mismo también, ya hay algunos artefactos de las casas que yo como sé que son nuevos porque vienen sellados. Si yo ya compro un tipo de producto y trae ese sello quebrado o cortado, ¿cierto? Tampoco, ¿cierto?, lo puedo utilizar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Acá cuando nosotros ingresamos a este tipo de rechazo, comienzan a aparecer las no conformidades.
Y toda empresa, toda constructora tiene no conformidades. No sé si los que ya trabajan en construcción, ustedes han visto no conformidades allá en las casas o no. Sí, cuando no están, los propietarios no están conforme con la casa, no reciben la casa el primer día y se le hace una segunda entrega y se le hace, ellos tienen los requisitos para arreglar para después ir a los 15 días para después la segunda entrega. Son las 3 entregas. Y de manera interna ustedes ya deben generar una no conformidad, ¿cierto? Porque ya no hay una tolerancia. No, y después cuando ellos ya están viviendo ahí, el rendimiento de los trabajos, y cuando nosotros vamos y después ya realizamos los trabajos, ellos tienen que firmar y ahí ponen si están conformes, no conformes, y pues ahí también como que pueden escribir conforme, sí, conforme porque los maestros me dejaron limpiecito, o no conforme porque los maestros me dejaron todo cochino aquí en el trabajo. No, suele suceder. Yo tuve muchos vecinos que tuvieron daños con la tina y bueno, me contaba un poco. Yo vivo casi cerca de Lalo Black, que polariza, no sé si alguien lo conoce, que bien conocido. Ya, a él le fueron a arreglar la tina, yo soy bien amiga de la Vale, de su polola, y creo que el maestro fue con un chuzo. Hizo presión en la cerámica, le hace palanca y le quebró como 3 cerámicas en el baño. ¿Y era por qué? Porque se había instalado mal la tina. ¿Y cuál era el daño? Que nunca le dejaron pendiente. No es que la tina queda con pendiente hacia adentro por el tema del agua para que no salga. Como se la dejaron sin pendiente, quedó plana, quedó a los 90 grados. Claro, cuando ellos se duchaban se acumulaba agua y salía. Cosa que no debe ser. Entonces la Vale llamó para ver qué podía hacer porque el baño se acumulaba más agua de lo normal. No le hicieron nada, entonces fue, ¿cierto? Esa vez el jefe de obra, ¿cierto? Lo vio y le dijo que no, que había que sacar la tina, hacer el tema de la inclinación, pero no hizo, no iba a costar nada porque había que hacerle como una plataforma abajo, subirla y se le iban a volver a sellar. Solamente por el agua, 3 palmeras. Y lo peor, que lo que pasó es que como no habían guardado cerámica de ese color, le pusieron de otra y se horrible. Sí, igual que pasa un tiempo y los cerámicos cambian de color después de un año. Después uno le trae una nueva del mismo modelo y ya va a ser más brillante, no va a ser el... Y que suele acá lo ha pasado eso. Nos ha pasado que han hecho requerimientos de unas 5 palmetas, se las cambian y tenemos que explicarles que son nuevas. Y las que están instaladas ya llevan un año instaladas. Entonces se pierde como un pantalón, pues si yo lo lavo más de un año no va a ser tan negro. Obviamente. Tan... Pero, y también seamos sinceros, la gente a veces también no le gusta entender las cosas porque quiere que sean las cosas como ellos piensan, ¿ya? Pero eso, cuando ocurre, tenemos la no conformidad, su compañero está en postventa, pero cuando se trabaja también hay muchas no conformidades y eso quien lo hace, ¿cierto? El hito a través y calidad cuando van revisando, ¿ya? Yo me he encontrado no conformidad de cuando comienzan a hacer la entrega al piso para que vengan sus contratos de ceramista, ¿cierto? De que el piso, ¿cierto? No tiene la inclinación, ¿cierto? No tiene la superficie y ya es una no conformidad porque ya no se está cumpliendo un criterio. ¿Cuál es el criterio del plano? Por eso hay un checklist, para revisarlo para la entrega. ¿Ya? Por eso Se mismo le digo, muchachos. la observación, se le agrega esa observación, y cuando el nuevo se llama lento, se tiene ya su observación lista Exactamente. para hacer la entrega. No sé si han escuchado de la aplicación Last Planet, ¿ya? Ellos trabajan mucho con el tema del QR del no cumplimiento, de que cada vez que se ingresa a esa área yo voy pinchando, ¿cierto? Todas las observaciones que se va encontrando y esas no conformidades yo debo hacer un seguimiento porque le tengo que poner plazo de cumplimiento, plazo de la reparación, ¿cierto? Y que eso no vuelva a ocurrir. Y tengo que poner responsable, tengo que poner recursos, mano de obra, tiempo y así sucesivamente, ¿ya? Hay 2 tipos de no conformidad. La no conformidad, ¿cierto? Normal, que son por incumplimiento de productos o procesos, incumplimiento de requisitos, quejas o reclamos. Queja o reclamo es postventa. Incumplimiento de requisitos es cuando lo realiza el mandante.
¿Ya? Por ejemplo, el mandante dice que yo la escalera la quiero con una estructura metálica redonda que mida 20 centímetros. Y nosotros por temas de costo, ¿cierto? Lo hicimos el mismo parámetro, pero no de 20 centímetros, de 18. ¿Ya? Ese es un incumplimiento de requisito, porque la norma en ningún momento en la ordenanza me dice que los pasamanos tienen que tener cierto grosor. Solamente tienen que estar ubicados en una cierta área, ¿cierto? Y tienen que estar puestos a una cierta altura. No sé si han visto eso dentro de la ordenanza, en la vía de evacuación, ¿cierto? A una cierta altura y en una cierta orientación. Pero no me dice material, resistencia, color ni nada de eso. Entonces eso, cuando me lo observan, es un incumplimiento de requisito que está estructurado como contrato por el mandante. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Ya? Y cuando hablo de producto o de proceso, ya tal como ustedes hicieron dentro del primer mapa de proceso, que era un diagrama de flujo de una partida, ustedes dicen que para hacer un tabique van a tener 10 actividades, pero hicieron 8 y de igual manera hicieron un tabique. Eso también es una no conformidad, porque me dieron una o dos actividades del proceso, que más adelante sí se va a ver afectado. Ya en algún momento sí va a producir algún tipo de error. ¿Ya? En Santiago, esas casas que están para el sector poniente, cerca de las cordilleras, las que están cerca de Puente Alto, ¿cierto? Y de Peñalolén, han tenido muchos problemas de humedad. No sé si ustedes lo han visto en la televisión, que a veces por ahorrarse, ¿cierto?, de cómo se encapsula todo lo que es cimiento, no le ponen aislación, solamente instalan hormigón y después, al pasar el tiempo, comienza todo ese tipo de humedad por los muros. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué es? Una no conformidad por producto o por proceso. ¿Ya? Y eso ustedes lo van a tener que comenzar a generar, ¿cierto? Para este tipo de proyectos que ustedes están realizando, van a tener que hacer simulaciones de no conformidades. Yo tengo un formato que se lo voy a subir. ¿Ya? Cuando ya considero una conformidad, ¿qué es lo que necesito? Asegurar la evidencia objetiva. ¿Ya? Si yo voy a hacer la reparación de una partida, de un proceso, de un producto, tengo que tener la evidencia del antes y del después. Porque tiene que haber un cuadro comparativo que me indique cómo yo reparé dicha falla. Un registro. Un ¿Ya? informe. Exacto. Normalmente se utiliza mucho lo que es la evidencia fotográfica, que es la que más me ayuda, o tema de video. El antes y el después. ¿Ya? Y también tengo que, una vez que la situación es satisfactoria, debe ser cerrada la no conformidad. Casi todos los proyectos, muchachos, de verdad, de manera en general, un proyecto que tiene menos no conformidad puede cerrar con 200, 250 no conformidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluso, den un ejemplo, si yo voy a hormigonar, ¿cierto? O voy a hacer este edificio y dentro de la sala, muchos de donde ustedes ven los cambios de tonalidad fueron no conformidades. Acá tenemos uno, no sé si se alcanza a ver el puntero, es el mortero, claramente el mortero. Ese tipo de fallas fue una no conformidad. Y ya tengo una y que va recién arriba de la puerta. Quizás cuántas no conformidades podemos encontrar dentro de la sala. Porque la no conformidad se hace del sector, yo no hablo de la sala. O por ejemplo, ustedes saben que yo siempre he trabajado más en edificio, no sé cómo se hace en casa. Nosotros en edificio trabajamos con los ejes. Cuando se trabaja la obra gruesa, se trabaja con los ejes. El eje 5, 5J, 6J, ¿cierto? Y las no conformidades. ¿Lo hicieron con así? ¿También? Ya. Nosotros normalmente cuando se llenaban los muchachos la no conformidad, y nosotros en prevención de riesgo para en construcción, cada vez que ocurre un accidente también es una no conformidad, porque también hay un incumplimiento. En construcción los muchachos tenían que colocar dónde era el eje que se produjo esa no conformidad. Entonces por eso yo le digo, quizás acá dentro de esta sala se cruzaban dos ejes. Entonces yo tengo que tener dos no conformidades porque tengo dos puntos de observaciones totalmente distintas. Aunque sea en la misma ubicación geográfica, ¿se entiende el concepto?
pues va a seguir siendo la misma dirección de Duoc UC, ¿se entiende? Pero ¿con qué yo me guío? Con los ejes que dejan en topografía, y que después el trazador lo sigue traspasando a medida que se va subiendo. ¿Ya? Por eso siempre yo tengo que tener el cierre, por eso le indico que en cada proyecto aproximadamente se cierra con mínimo 200 o 250 no conformidades. Yo ya tengo un muro con nido, con grieta, es una no conformidad, porque ya hay un incumplimiento de algo, porque ya hubo un proceso que no se realizó como debió ser. ¿Se va entendiendo un poco el concepto, muchachos? Y dentro de esos proyectos es exactamente lo mismo. ¿Qué no conformidad vamos a utilizar? Y yo la voy a subir ahora, esto también va a ir dentro del informe, pero no para ahora. Es este tipo de no conformidad. ¿Se ve, muchachos, bien? ¿O la hablamos un poco más? ¿Se ve? Ya. Si se dan cuenta, dentro del documento es bastante básico. Le saqué los logos de la empresa y todo para que no se confunda. Registro de no conformidad, acciones correctivas y preventivas. Área en que se detecta, fecha, nombre y a cargo de persona que detecta la no conformidad y número de conformidad. Porque todas deben ser correlativas. Yo no puedo hablar de la conformidad 1, 5, 7, 10, 12. Todas deben ir numéricas. Porque cuando yo la voy cerrando, yo tengo que decir, tengo 5 no conformidades y voy a cerrar la 1, la 3 y la 5. ¿Por qué? Por tema de tiempo, de presupuesto y de la forma de la no conformidad que tiene como incumplimiento. ¿Ya? Descripción de la no conformidad. Yo acá tengo que detallar, por eso detalle, describir de qué se trata esa no conformidad. Yo no voy a decir solamente grieta en la viga del eje 6. Pero ¿qué es una grieta? ¿De dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Está en un pilar? ¿Está en una viga? ¿O está en un muro? Porque es muy distinto decir una grieta en un eje, pero yo necesito decir en qué tipo de características se está dando, ya que estamos hablando de hormigón. Porque no es lo mismo una grieta en un muro, en un pilar o en una viga. El daño que va a provocar es totalmente distinto, ¿no? Porque tiene características distintas, entonces por eso yo tengo que ser bastante detallista. Tengo que decir si es una no conformidad real o potencial. Cuando nosotros hablamos de potencial son solamente incumplimientos básicos así como de firma. Por ejemplo, que venga un plano, ¿cierto?, con una fecha errónea. Por ejemplo, que llegue un plano que diga 15 de junio de 2024 y recién estamos a 17 de mayo. También es una no conformidad, pero no va a ser una conformidad real, sino que va a ser una conformidad potencial, que yo lo puedo subsanar en el mismo momento, lo puedo corregir rápido, sin tener que alterar ninguno de mis procesos constructivos. ¿Se entiende el concepto? Potencial vendría siendo como más administrativo. Es más administrativo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, que me pasen un checklist que no esté firmado por el ICO. Son cosas muy, muy, muy básicas. O los RI, no sé si alguien ha escuchado de los RI, ¿qué son? Los permisos de... Los RI son modificaciones que se realizan durante la obra. Por ejemplo, yo le voy a demostrar al hito, ¿cierto?, que esa viga, ¿cierto?, en plano me aparece que está a 30 centímetros. Sí, estoy inventando, ¿ya? Pero en la práctica no puede ser a 30 centímetros porque va unida con la ventana. En vez de pasar por una reunión con el mandante, el hito, ¿cierto?, a mí me hace una RI que me autoriza que ya esa viga no sea de 30 centímetros, sino sea de 5 para unirlo con el pilar que corresponde. Es un ejemplo. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Después, cuando dice en la sección número 2, análisis de la causa. ¿Por qué se produjo esa fisura? Ahí ustedes pueden decir, no sé, mal vibrado, hubo problemas con el tema del moldaje, se desimbró antes de lo que estaba acordado. Recuerden que hay empresas que dicen que el desimbre se realiza el otro día, se realiza después de 24 horas, después de 48 horas, que antes de
similar se le agrega agua. Hay muchas empresas que todavía realizan eso y eso no sirve para nada. ¿Se entiende la idea? Siempre ir indicando qué tipo de factor provocó ese tipo de falla. Y también tiene que ser bastante detallista y cómo yo propongo repararlo. ¿Qué es lo que yo propongo como constructor para que esa reparación? Ojo, tenemos que pensar en dos formas. Una reparación correctiva y una reparación preventiva. Recuerden que es correctiva, yo solamente lo voy a corregir en el momento para poder seguir avanzando en mi proceso. Pero cuando yo hablo de una corrección preventiva, estoy corrigiendo las fallas hoy en día, pero también esa misma medida me va a servir para que esa falla en el futuro no vuelva a ocurrir. En control de calidad, eso se llama una acción preventiva. La acción que yo estoy proponiendo, esa medida que voy a implementar me va a servir para corregir la falla hoy, continuar, pero a su vez esa misma medida, sin modificarla, me va a ayudar a que esa falla en el futuro no vuelva a ocurrir. ¿Se entiende el concepto, muchachos? ¿Ya? Normalmente, entre las conformidades que se piden, que más sean acciones preventivas. ¿Ya? Porque también es mal visto que tengamos no conformidades en distintos puntos y siempre sean la misma. También se ve mal visto. ¿Ya? Y después acá solamente son formatos, ¿cierto? Fecha de presentación del plan, que va a ser responsable, ¿cierto? Y después yo tengo que ir indicando en qué estado se encuentra esa no conformidad. Por ejemplo, ustedes dicen que la reparación se va a demorar 2 semanas. Y las no conformidades de manera administrativa se van realizando semana a semana. Entonces también tengo que tener un plan de acción para decir en qué estado va esa no conformidad. Te dicen llegada de los materiales, contratación de mano de obra, empresa externa. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Ya? Eso se llama control de productos. Recuerden que todo lo que ingrese dentro de mi empresa o de mi proyecto siempre va a ser un producto. Independiente, ¿cierto? Si va a ser tangible o intangible. Que yo lo pueda tocar, ¿cierto? O solamente que yo lo pueda escuchar. ¿Ya se va entendiendo un poco el concepto? Y eso va a ir en el segundo avance que le deben hacer, ¿cierto? Que va a ser nuestra quinta nota. ¿Ya? Que me tienen que entregar. Después de la prueba. Carta el pie y las acciones correctivas junto con la documentación. Tiene más notas que la canción. No se hace el trabajo en la noche. A menos no le he mandado tanto trabajo para la casa. ¿Ya? ¿Se va entendiendo un poco el concepto, muchachos? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas para que se pongan a estudiar para las pruebas de inglés y revisar los trabajos que están listos? No, profe, para el próximo viernes no va a ser preguntas. ¿Ya ahora se va a tener que estudiar inglés? ¿El próximo viernes va a ser la prueba o solamente la entrega del informe? ¿La nota? En la entrega del informe y la prueba. Así todavía nos falta una PPT para la prueba. Ya, que bueno, entonces el próximo, el 24, se entrega el informe y el otro viernes la prueba. El próximo viernes se sigue pasando la última PPT para la prueba. ¿Y la prueba, quién me ayuda con las fechas? Sería para... El 24 la prueba. Y después me retan a mí. Después me retan a mí. El 31 de mayo va a ser la prueba. 31 de mayo. Ya, el 31 de mayo terminaríamos con la cuarta nota. Tal como fue la prueba anterior, si ustedes terminan antes la revisen de las notas de inmediato. De ahí nos quedarían 3 semanas para finalizar el semestre. Yo les indiqué que yo a ustedes los voy a liberar antes de mi persona. En esas 3 semanas solamente va a quedar la entrega final del examen como informe. Que al mismo informe que me están entregando ahora, ¿qué es lo que van a sumarle? La carta GAN. La información documentada, que no es tanto y que solamente vamos a hacer un listado de los documentos controlados y no controlados de mi proyecto. Vamos a hacer un pie
según mi proyecto y me van a hacer, les voy a pedir una o dos formatos de no conformidad que ustedes simulen alguna falla. Y eso sería todo. Me entregan ese informe, después preparan la PPT, cuando nos den la fecha del examen transversal solamente vienen a presentar el informe y estarían listos conmigo. Ya que esos compañeros que están la primera semana de julio tenemos que tener todas las notas de julio, tenemos que tener todas las notas, pero a mí en construcción siempre yo lo libero antes porque ustedes también tienen otras asignaturas que cerrar. Ya que dijo el compañero que yo les doy muchas notas. Qué difícil. ¿Ah? ¿Ya? ¿Está bien cómo vamos a trabajar así? Sí. ¿Se dan cuenta que si hemos ido cumpliendo los plazos?